Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En las últimas horas, dos fallos judiciales en Estados Unidos han causado gran confusión sobre los aranceles de Trump. ¿Cuál es la verdad? Aquí en Argentina fue anulado ayer el juicio a los 7 acusados de la muerte de Diego Armando Maradona. Les explicamos qué sigue. Mañana juegan la final de la Champions, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. ¿A cuáles dos cosas hay que prestar especial atención? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 30 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El futuro de la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lleva algo más de 4 meses en la Casa Blanca, parece muy incierto. 2 fallos judiciales dictados en los últimos 2 días lo han sumido en la incertidumbre. El miércoles, el primero de esos fallos congeló gran parte de los aranceles que Trump les había impuesto a los productos de numerosos países hace casi 2 meses. La segunda providencia, que se conoció ayer mismo, estableció exactamente lo contrario, que los aranceles están en pie. A Trump no le gustó el primer fallo. Su portavoz, Karoline Leavitt, dijo en la Casa Blanca que el dictamen judicial es otra prueba de que los jueces se exceden en sus funciones. Según la vocera, Trump intenta eliminar el déficit comercial de Estados Unidos, que es de $1 billón, $1 millón de millones. In 2024, our trade deficit in goods exceeded $1 trillion. Everybody agrees this is unacceptable. President Trump is delivering on his promise to fix this problem, and he has taken a long overdue and much-needed bold stance for American workers after decades of our manufacturing base being hollowed out. Leavitt dejó claro además que Trump quiere cumplir su promesa y resolver el problema, para lo cual ha tomado medidas que han debido adoptarse hace tiempo. Esa tardanza, según ella, ha perjudicado a los trabajadores de Estados Unidos, pues la mano de obra se ha ido a otros países. Es clave tener presente aquí, ojo, que los aranceles relacionados con estos dos fallos no incluyen los que el presidente Trump impuso al aluminio y el acero que importa a Estados Unidos, ni a los que impuso a los automóviles ensamblados en el exterior. Bueno, pero ¿cuál es el estado actual de los aranceles tras estas 2 providencias judiciales? ¿Cómo se puede entender lo que está pasando que es tan confuso? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, este lío se resume a que a la hora de grabar este podcast hay una enorme incertidumbre con lo que va a pasar con los aranceles globales de Donald Trump. En menos de 24 horas, 2 decisiones judiciales han creado caos y grandes titulares, dejando a decenas de países en vilo. Primero, el miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York bloqueó la mayoría de los aranceles de Trump tras 2 demandas, de una asociación de pequeñas empresas y de un grupo de 12 estados del país. Y después, el jueves, la Corte de Apelaciones de Washington restauró esos mismos aranceles temporalmente. Y lo explico. A principios de semana, el fallo del Tribunal de Nueva York dejó bloqueados todos los aranceles que Trump impuso, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de la que hemos hablado aquí muchas veces, aprobada en 1977 para dar a los presidentes más poder comercial solo en casos graves de emergencia nacional y que no había sido usada desde entonces por un presidente para imponer aranceles, un poder que recae en el Congreso, según la Constitución. Pero Trump usó esta ley para aprobar los aranceles del 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, cuando anunció un arancel universal base del 10%, más aranceles recíprocos para una larga lista de países del mundo
que justo después suspendió durante 90 días para abrir negociaciones hasta julio. Por eso, el fallo decía que Trump no tiene autoridad para forzar esa ley y para aprobar medidas de esta magnitud sin pasar por el Congreso, dejando bloqueados todos esos aranceles del 2 de abril, más la mayoría de aranceles adicionales a China, México y Canadá. Eso fue un enorme golpe a la política económica de Trump, pero duró poco. Un día después, la Corte de Apelaciones restableció esos aranceles mientras revisan detalladamente el caso. Esto deja pausada la decisión anterior, dando tiempo a la Casa Blanca para presentar ahora una apelación, y advierten que quieren llegar hasta la Corte Suprema. Así que de momento los aranceles se mantienen y según el gobierno de Trump las negociaciones continúan. Pero la realidad es que hay mucha confusión porque lo cierto es que todo está en el aire. Además de este caso, hay otra media docena de demandas como mínimo pendientes en diferentes estados como California, cuyo gobernador, el demócrata Gavin Newsom, fue el primero en demandar a Trump en abril por sus aranceles. La Casa Blanca responde que está lista para luchar y que incluso si pierden en la Corte Suprema, buscarán otras leyes y mecanismos para seguir con los aranceles. Pero es un proceso mucho más lento y complicado y habría que ver si pueden aplicarlo a nivel global como Trump busca. Por eso hay tanta confusión. Lo único que es seguro es que se complica la batalla judicial en torno a la política económica de Donald Trump y que sus aranceles quedan envueltos en incertidumbre una vez más. En Buenos Aires se produjo ayer una decisión judicial de fondo relacionada con la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona. El juicio contra los 7 acusados de haberlo dejado morir, que había empezado a mediados de marzo, fue anulado por culpa de una jueza. La jueza es Julieta McIntosh, que junto a Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino conformaban el tribunal. El proceso se vino abajo luego de que se descubriera que, mientras tenían lugar las diligencias, McIntosh protagonizaba secretamente un documental sobre el juicio. Eso, según Di Tommaso y Savarino, impidió que los acusados, sus defensores, los fiscales y los testigos hubieran sido escuchados imparcialmente y sin interferencias. Ayer, al salir de la audiencia, Verónica Ojeda, expareja de Maradona, expresó lo que sentía. Bronca, impotencia, la verdad que no es justo porque nosotros vinimos acá a pedir justicia por Diego y ahora pasa todo esto. Maradona murió por fallas cardíacas y pulmonares el 25 de noviembre de 2020. Tenía 60 años. Algunos consideran que el equipo médico que lo atendía cerca a Buenos Aires, encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque, no le prestó ni remotamente los cuidados que requería. Paz, ¿qué viene ahora tras la anulación del juicio por la muerte de Maradona? Sin duda uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Mira, ante todo debemos decir que lo que pasó ayer fue una decisión que nos sorprende porque, como decíamos el martes, lo que hizo la jueza McIntosh no dejaba muchas alternativas a sus colegas jueces más que declarar la nulidad de todo el proceso. ¿Cómo sigue el caso ahora? Habrá que sortear un nuevo tribunal que haga todo el juicio oral de nuevo. Estamos hablando de 19 audiencias por las que pasaron 44 testigos. Todo hay que reiterarlo, nada vale ya. La decisión de anular el proceso la tomaron los dos colegas de McIntosh por entender, como decían, que no estaba garantizada la imparcialidad de esta jueza y la comunicaron en una audiencia en la que estaban presentes las 3 hijas del futbolista, una de sus exparejas y los 7 acusados de haber dejado morir a Maradona. Como si el papelón judicial de esta nulidad no fuera suficiente, ayer pasó algo insólito. En la audiencia, en plena audiencia, Di Tommaso, una de las jueces que tomaron la decisión de anular el juicio, dijo: «Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la justicia. La justicia no se mancha». Aludió así a una frase histórica de Maradona que en la Argentina todos reconocemos de inmediato
Y la frase es la siguiente: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Eso dijo Maradona en un partido homenaje cuando dejaba el fútbol, en alusión a sus errores fuera de la cancha. Cuando la jueza dijo esto, Dalma y Janina Maradona se pusieron a llorar desconsoladamente en plena audiencia. En cuanto a McIntyre, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires la suspendió y es probable que enfrente un juicio político que podrá terminar con su carrera judicial. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Mañana, en el Estadio de Francia, al norte de París, se jugará uno de los partidos de fútbol más esperados del año, la final de la Champions League. Se enfrentan dos grandes, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, que dejaron atrás a clubes como el Barcelona y el Bayern de Múnich. Si gana el Inter, el equipo italiano lograría su cuarta Champions. Si vence el PSG, conseguiría su primera orejona, como se conoce el trofeo por su forma. El club con más Champions es el Real Madrid, 15, seguido por el Milan, con 7, y el Liverpool y el Bayern de Múnich, con 6 cada uno. Luego viene el Barcelona, con 5. ¿Cómo aproximarse al partido de mañana entre el Paris Saint-Germain de Dembélé y Marquinhos y el Inter de Milán de Lautaro Martínez y Marcos Thuram? Llamamos ayer a Buenos Aires a un periodista especializado, Jorge Barraza. Aunque en fútbol todo puede suceder, podemos aventurar que el de este sábado entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán va a ser un partido extraordinario por la final de la Champions. No solamente porque están frente a frente dos de los mejores equipos, no sé si decir los dos mejores porque quedó afuera el Barcelona, que es un extraordinario equipo también, pero son dos de los mejores equipos del mundo en este momento y los dos tienen una peculiaridad que son justamente eso, equipo, conjunto, colectivo, con características bastante disímiles, pero los dos son lo mismo. Paris Saint-Germain es una formación que juega hacia adelante, atacando, en virtud de que tiene su técnico Luis Enrique una mentalidad ultra ofensiva. Es un técnico que le hace muy bien al fútbol, ya ganó una Champions, le hace bien por su generosidad, siempre al ataque, y el ataque en el fútbol es espectáculo. El Inter también es una fuerza grupal, pero se contiene más, estudia más los partidos, los trabaja de otra manera, defiende más, puede ser también letal contragolpeando, pero de todas maneras va a ser un partido, yo calculo que puede ser un partido parejo. En las apuestas, en todo el mundo está favorito por ligero margen el Paris Saint-Germain. Yo también lo considero ligeramente favorito y bueno, están los dos en un momento extraordinario, pero no sé, algo dice que la mentalidad, el deseo, la ambición, el ensueño que tiene el Paris Saint-Germain por ganar por primera vez la Champions puede acercarlo a ella. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 100 millones de mexicanos acuden este domingo a las urnas para elegir a más de 3.000 funcionarios de la rama judicial, lo cual incluye a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Muchos expertos han criticado la reforma aprobada en septiembre, por la cual se convocan los comicios. Dicen que quienes financien las campañas de los candidatos podrán incidir en sus fallos. Pocos países del mundo han implantado esta fórmula. El presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, fue ovacionado ayer cuando pronunciaba el commencement speech o discurso de apertura ante miles de estudiantes. Garber daba la bienvenida a los alumnos de 2025 y agregó que también era para los estudiantes extranjeros, como debe ser. Y llegaron los aplausos.
members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. La ovación se debió a que en su guerra con Harvard, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha prohibido a la universidad recibir alumnos extranjeros, aunque la justicia ha suspendido temporalmente la medida. En Harvard, casi el 30% del alumnado procede de otros países. Gap, la multinacional estadounidense de ropa y accesorios, anunció ayer que por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a países como China, podría perder este año entre 250 y 300 millones de dólares. Ayer mismo, el valor de su acción cayó un 15%. Fundada en 1969 en California, Gap está entre las primeras 5 empresas del sector, detrás de Inditex y H&M, por ejemplo. Actualmente tiene más de 90,000 empleados. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.